Tres curiosidades de la película El Escuadrón Suicida del 2021 que debes de saber. Número 3. ¿Sabías que en cuanto al director James Gunn estaba un poco preocupado en adquirir al Sylvester Stallone para el papel de King Shark? Porque realmente, siendo sinceros, le preocupaba que el actor lo fuera a rechazar. Así que se acercó al actor y le dijo: escribí este papel especialmente para ti. Y además no te va a llevar mucho tiempo. Lo que Sylvester Stallone le respondió: ok. Entonces James Gunn le respondió: bueno, es un tiburón grande, un poco gordito, que se alimenta de humanos. Y Sylvester Stallone contestó: lo que sea por ti, hermano, no te preocupes. Y fue así que entró en el papel y se ve que son buenos amigos. Número 2. Y hablando de James Gunn, precisamente en su película quería que los villanos fueran oscuros, pero también desconocidos. En su mayoría, dado que sentía que era mucho más fiel al cómic original de Escuadrón Suicida. Dado que en la visión original del escritor del cómic, John Ostrander, realmente los villanos eran de segunda categoría, donde obviamente tenía un elemento trágico innato, dado que ni siquiera eran tan buenos siendo malos. Y aquí hay una curiosidad: resulta que el escritor de cómics, John Ostrander, tuvo un papel en esta película como el Dr. Fitzgibbon en esta película. Así que se vio bastante buena onda. Y número 1, ¿sabías que en la película se dice que Bloodsport y Red Flag sirvieron juntos en Kurak? Y sí, lo dije bien. Resulta que Kurak es un país ficticio del Medio Oriente de DC Comics, donde se encuentra una base de operaciones de Onslaught, un equipo de superterroristas que son antagonistas bastante frecuentes en el cómic Escuadrón Suicida. Y hablando de Bloodsport, como sabemos, en la película está en prisión por dispararle a Superman con una bala de kriptonita. Que esto está tomado directamente de la primera aparición de este personaje, Bloodsport, en Superman post-crisis de John Byrne de 1987, donde Superman queda gravemente herido y se tiene que someter a una cirugía para estripar la bala. Y aquí me preguntarás, amigo, ¿y cómo lo operaron? Bueno, el cirujano le tuvo que hacer una exposición de radiación controlada de kriptonita para poder extirpar con éxito la bala. Así que sí, no es tan fácil poder operar a Superman. ¿Y a ti qué te pareció la película? Déjame en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo este video de las 3 curiosidades de la película de Final Fantasy: El Espíritu Entre Nosotros. Y gracias como siempre por el apoyo. Únete a la comunidad. Nos vemos en el siguiente video. Bye.